En este video te voy a enseñar cómo puedes preparar tahini en casa. El tahini se utiliza en muchas recetas, como por ejemplo hummus, aderezos e inclusive postres. Es una pasta que está elaborada con semillas de ajonjolí y a veces es un poco complicado conseguirlo en los supermercados. Yo lo voy a hacer tanto en una licuadora de alta potencia como en un procesador de alimentos para comparar los resultados y saber cuál es el que queda mejor. Pero a la vez los vamos a estar comparando con un tahini que yo consigo en el supermercado. Al final, con nuestro tahini vamos a preparar un aderezo que va muy bien en ensaladas, pero sobre todo con falafel, que próximamente va a estar en el canal. Espero te guste la receta y nos vemos en el próximo video. Bye. Para elaborar el tahini necesitamos 3 ingredientes: semillas de ajonjolí sin cáscara, aceite de olivo y sal. En un sartén amplio coloca el ajonjolí y distribúyalo uniformemente. Lo vamos a poner a dorar a fuego muy bajo. Durante este proceso hay que estar muy pendientes de que el ajonjolí no se vaya a quemar, ya que si se quema el sabor del tahini va a ser amargo. Buscamos que las semillas cambien de color como te estoy mostrando en el video. Yo las doré aproximadamente 20 minutos y durante este tiempo las estuve moviendo constantemente. Vamos a preparar el tahini en el procesador de alimentos. Yo estoy utilizando una taza de semillas de ajonjolí. Vamos a procesar poco a poco las semillas buscando que liberen un poco de su aceite natural. Este proceso va a tardar un poco, hay que tener un poquito de paciencia y cuidar que nuestro procesador de alimentos no se vaya a sobrecalentar. Yo fui agregando el aceite de oliva cucharada a cucharada hasta que conseguí la consistencia que estaba buscando. En total agregué 3 cucharadas de aceite de oliva y también agregué una pizca de sal. Con una espátula o con una cuchara limpian las paredes del procesador para incorporar todo y que se licúe uniformemente. Después de aproximadamente 12 minutos, el tahini estuvo listo. De una taza de semillas de ajonjolí obtuvimos un poquito más de 3/4 de taza de tahini. Ahora vamos a preparar el tahini en la licuadora de alta potencia. De igual manera voy a utilizar una taza de semillas de ajonjolí. El aceite lo fui agregando cucharada a cucharada y para esta versión solamente necesité 2 cucharadas de aceite de oliva. También agregué una pizca de sal. Después de 5 minutos el tahini estuvo listo. Como en esta ocasión agregamos menos aceite, obtuvimos 3/4 de taza de tahini, un poquito menos que en la versión que hicimos con el procesador de alimentos. Y ahora sí, vamos a checar los resultados. Esta marca de tahini yo la consumo seguido, sobre todo cuando no tengo tiempo de preparar tahini casero, y me gusta mucho en cuanto a textura y sabor, y también me agrada que es orgánico. Este segundo tahini que estoy sirviendo es el que preparamos con la licuadora de alta potencia. Y en cuanto a su tiempo de elaboración, definitivamente este ganó porque nos tardamos aproximadamente 5 minutos en comparación con el procesador de alimentos que tardamos aproximadamente 12 minutos. Y ahorita voy a servir ese tahini que también llevó un poquito más de aceite. Ya con solo servirlos noté cierta diferencia en sus texturas, pero en cuanto a color definitivamente son muy parecidos. El tahini que hicimos en el procesador de alimentos quedó con un poquito más de grumos, pareciéndose al de la marca comercial. El que hicimos en la licuadora de alta potencia es de los 3 el más sedoso. Ambos tahinis caseros son muy cremosos y en sabor muy parecidos. En realidad la diferencia entre los 3 tahinis es mínima. El comercial sabe ligeramente más amargo y su textura me pareció un poco más líquida. Y por ello nosotros preferimos ambas versiones caseras. Ahora sí, vamos a preparar el aderezo de tahini. Los ingredientes que vas a necesitar son tahini, jugo de limón, agua, sal y opcional comino y ajo en polvo. Vas a revolver ya sea con un tenedor o con un batidor de globo media taza de tahini, de 2 a 4 cucharadas de jugo de limón. Yo utilizo las 4 cucharadas porque lo prefiero bastante ácido.
Una vez que empieces a revolver, la mezcla va a espesar y es entonces cuando vas a agregar agua. Dependiendo de qué tan espeso quieres tu aderezo, agrega entre 1/4 o media taza. Y totalmente opcional, puedes agregar comino y ajo en polvo. Agrega también sal al gusto. Este aderezo dura aproximadamente 5 días en el refrigerador y si ves que se espesó, le puedes añadir un poco de agua. Gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.